Bueno, muy bien, ya está acá. Ya estamos grabando. Voy a darle aquí ocultar. Bueno. Bueno, muy bien. Me avisan porfa si están viendo la pantalla. No, señor. En el momento no. Dame un segundo. Ya, creo que ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, quiero empezar pidiéndoles que por favor cada uno se presente. Le pido a la doctora Gloria que se presente, que nos cuente su nombre completo, qué cargo ocupa ahorita en la secretaría, hace cuánto pertenece a la secretaría y bueno, hasta ahí. Y cada uno. Bueno, buenas tardes otra vez. Mi nombre es Gloria Mercedes Carrillo Cabanzo. Eh, Soy trabajadora social, especialista en gestión ambiental y maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente. El cargo en la alcaldía es profesional especializada. Hace 13 años que estoy en la alcaldía, voy a cumplir 13 años y todo el tiempo estaba en desarrollo social. Buenísimo, muchas gracias, doctora Gloria. Adelante, Daniela y Luis Miguel. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Valencia. Soy contratista de la Secretaría de Desarrollo Social. De profesión soy psicóloga. En el 2018 hice mi primer ejercicio en este proceso del programa de juventud y vuelvo en el 2020 a este mismo programa. Perfecto. Luis Miguel. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Márquez. Yo soy contratista de la Secretaría de Desarrollo Social, Enlace de Juventud. En los procesos, desde 2012, consejero municipal de Juventud, pude estar en las mesas temáticas de la política pública de juventud, consejero de participación ciudadana, plataforma municipal de juventud, presidente y secretario de las mismas, y ahora desempeño como enlace de juventud. Vale, perfecto. Muchas gracias por esa presentación. Vamos a comenzar entonces. La dinámica que vamos a hacer de este grupo focal es que yo voy a lanzar unas preguntas para que las vayamos contestando. La idea es que la conteste la doctora Gloria, la conteste Daniela, Luis Miguel y adicional puedan complementar dependiendo de la pregunta. También la pueden contestar los tres, ¿vale? Es decir, yo voy a lanzar la pregunta, algunas les voy a indicar qué son los tres los que deben de contestar y en otras, pues la idea es que complementemos las respuestas que hace la otra persona. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. Vale. Bueno, entonces vamos a comenzar el instrumento con la primera pregunta y es, ¿cuál ha sido su rol durante la implementación de la política pública? Les voy a pedir que por favor cada uno nos cuente cuál es el rol que tiene directamente en la política. Pues inicio yo, Sí, adelante, Santiago. doctora Gloria, sí, adelante. Yo rol directo en la implementación no tengo, porque mi cargo está más en el tema de seguimiento a proyectos y actividades de gestión de calidad respecto al seguimiento de las metas de la dependencia. Entonces, digamos que en la implementación directa no tengo rol. Ok, perfecto. Adelante, Daniela y Luis Miguel. Dani, Bueno, perdón, no sé qué no sé por qué no se escucha. Como contratista he venido haciendo la implementación del seguimiento. Nosotros, pues como tal, yo no hice parte de la construcción de la política pública, pero he venido ejerciendo con el acompañamiento de la doctora Gloria el seguimiento a la política pública, el seguimiento y la evaluación como tal, haciendo perfecto. el acompañamiento técnico a las diferentes dependencias. Ok, Luis Miguel.
Bueno, desde el tema de la implementación, mi rol como contratista es encaminar las acciones que tenga la Secretaría de Desarrollo Social y las demás secretarías en cumplimiento bajo para así poder lograr que esas acciones se puedan cumplir al porcentaje que se debe tener de cumplimiento anual. Ok, básicamente ese han sido los roles de los tres. Yo quiero detenerme aquí para continuar en el instrumento, preguntándole a la doctora Gloria, ¿cómo fue ese proceso de actualización de la política pública de jóvenes que se dio por allá a finales del 2013, inicios del 2014? Si nos puedes contar, por favor, cómo se dio ese proceso, quién lo lideró, cómo se diseñó la política, quiénes participaron, que nos puedas contar un poco ese proceso, cómo se dio. Bueno, la política pública estaba formulada previa a la expedición de la ley 16, ya me olvidó, la ley de juventud, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Y con la expedición en el 2013 de la ley se debió pues actualizar el documento técnico. De lo que recuerdo se suscribió un convenio con la Universidad del Quindío y en el convenio pues está documentado el proceso participativo que se desarrolló para la formulación. Adelante, doctora Gloria, adelante. Pero pues no sé, básicamente esa es como la generalidad, ¿no? Pues si es más detalle, sí hay que revisar el documento, pues porque eso sucedió en el 2014 y pues lo que recuerdo básicamente es eso. Sé que se hicieron mesas, pues obviamente todo está documentado en ese informe de la formulación, pero pues exactamente cuántos, quiénes, no lo recuerdo. Ok, perfecto. Quiero antes de continuar saludar a la directora del Observatorio Jariano de Juventud, doctora Marta Lucía. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí. Bueno, me da mucho gusto conocerles y bueno, aquí estaré de cuerpo presente, pero sin hablar. Bueno, mil gracias. Muy bien. Para continuar entonces, gracias doctora Gloria también por esa respuesta, que sí es muy importante conocer la génesis de cómo se dio el proceso de actualización de la política de jóvenes. Vamos a continuar entonces con el instrumento, con la segunda pregunta, y esta las vamos a lanzar para que los tres la puedan contestar desde sus apreciaciones. ¿Qué logros considera ha generado la política pública de juventudes? Durante este proceso de implementación del 2014 hasta el corte, ¿qué logros se han generado en la política de jóvenes? Bueno, logros, yo creo que en la implementación de la ley 1622, la ley de juventud, articulada a toda la estrategia de gobernabilidad del municipio de Armenia. A partir de toda esta implementación y que quedó visible en la política pública todo el componente de participación, pues obviamente se conformó la Comisión Municipal de Concertación y Decisión, se creó el Sistema Municipal de Juventud y el CMJ, que incluso Armenia tenía una experiencia previa de elección de CMJs, que como decía Luis Miguel fue uno de los consejeros, estuvo partícipe en su proceso pues hasta que finalizó el periodo y que luego con la expedición de la ley 1622 definía que las elecciones de CMJ se unificaban. Entonces, realmente hasta el año pasado creo que fue que pudimos volver a tener elecciones. Entonces, sí tuvimos un tiempo bastante largo sin CMJ, que nosotros traíamos, digamos, una experiencia muy interesante con muchos jóvenes que han participado en el proceso. Ahí hay varios jóvenes que han sido protagonistas y que han estado en diferentes instancias de juventud y que hoy en día están ubicados en posiciones ya de gobierno como con concejales, por ejemplo. Recuerdo aquí que hay creo que 3 concejales actualmente que fueron Felipe, Cristian y los 2 Cristian, creo que Cristian Torres y Cristian Fernández, que fueron consejeros de juventud y hoy están como concejales. Entonces digamos que todo ese tema de la política pública ha permitido fortalecer ese tema de organización y participación. También, digamos, visibilizar mucho más a nivel del ente territorial cómo, si bien desarrollo social, digamos que lidera por competencia misional
la política no es una política que sea responsabilidad de una sola dependencia, sino que es una política que es transversal y es responsabilidad del municipio en su totalidad. Entonces, cuando hablamos del seguimiento que mencionaba ahora Daniela, responden como parte en la implementación y como parte en el seguimiento, secretarías como la Secretaría de Desarrollo Económico, Salud, Gobierno, Indera, Corpocultura, que son entes descentralizados del municipio de Armenia, y cada uno de sus aportes, digamos que ha logrado impulsar los temas de juventud en el territorio. Entonces, para mí, digamos que uno de los principales logros de la política es lograr que a partir de ese documento técnico, que fue adoptado por decreto, si no estoy mal, se lograra visibilizar mucho más ese compromiso y esos roles que desde cada una de las dependencias debe cumplir. Y el otro, pues el primero que mencioné, que es el fortalecer también la presencia y la participación de los jóvenes en diferentes instancias. Ya se tiene representación de jóvenes en varias instancias de participación del municipio, en el Consejo de Política Social, en el Consejo Territorial de Planeación y en otras instancias que existen en el municipio, lo cual digamos que garantiza que se pase a la instancia de discusión, de deliberación y de toma de decisiones en aporte allí a través de la representatividad que tienen los jóvenes en los diferentes organismos juveniles o la plataforma. Entonces, destaco como esos dos logros. Yo sé que Luis Miguel y Daniela, que viven el día a día con los jóvenes, tendrán logros particulares, logros específicos en cada uno de los temas de empleo, de garantía de derechos, pero pues me parece que puedo destacar esos dos. Perfecto, doctora Gloria, mil gracias. Invito a Daniela y a Luis Miguel para que puedan comentar también a partir de estas respuestas. Bueno, uno de los logros pues más grandes que pudiéramos a través pues, de la doctora Gloria es que a través de los planes de acción de las diferentes secretarías que tiene la alcaldía municipal, que sus planes de acción se ajustaran a las líneas programáticas que teníamos dentro de la política pública. Ese es uno de los avances que llegamos, porque antes no podíamos como consensuar porque tenían todo a nivel transversal. Generalmente en las diferentes, solo en la Secretaría de Desarrollo Social está sectorizada por población, es decir, desde primera infancia hasta adultez y vejez. En las demás dependencias, pues está muy general la información. Entonces, ¿qué se ha logrado realizar? Se ha logrado realizar que las acciones sean relacionadas, estén dentro de los planes de acción para que se puedan dar cumplimiento a la política pública. Como ya lo decía la doctora Gloria, se consolidaron, uno de los grandes logros es que se consolidaron todos los mecanismos de participación ciudadana a la luz de la ley 1622 del 2013, que es uno de las líneas que tiene, de los ejes temáticos que tiene la política pública en su primer eje, que es fomento de la participación y vida democrática juvenil, que tenemos el sistema municipal consolidado, la mesa de concertación y decisión, tenemos la elección de los consejeros municipales y el funcionamiento de una plataforma juvenil. Eso como desde la Secretaría de Desarrollo Social, además de la reactivación de la Casa de la Juventud, que también está dentro de allí, y también se está implementando el observatorio social con una línea, eso le pertenece pues a familia como tal, al programa de familias, pero que han venido trabajando con los consejeros municipales de juventud y la plataforma, construyendo unas mesas para construir unas líneas en el observatorio social que tenga que ver con juventud. En las demás ejes temáticos como garantía de derechos fundamentales de los jóvenes desde un reconocimiento diferencial, pues allí tenemos a Secretaría de Educación y tenemos a Secretaría de Salud, ¿cierto? Que son los encargados de este proceso. ¿Qué ha sido lo que hemos más resaltado desde Salud? Que tienen un programa en servicios amigables que tiene que ver con derechos de salud sexual y reproductiva. Creo que ese es el programa que más ha punteado dentro del proceso de la política pública y que abarca pues todo lo que tiene que ver con prevención de embarazos de adolescentes y en prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y en educación, pues digamos que tiene más como la puesta en marcha de la continuidad con el programa de las becas de los estudiantes,
actividades en garantías de derechos que tengan que ver con la promoción, pues como tal, del uso del tiempo libre, bueno, ya como algo más general. En oportunidades económicas para el desarrollo de la vida productiva de los jóvenes está Secretaría de Desarrollo Económico. Digamos que este fue el eje que más bajito se mantuvo durante un tiempo, pero que desde esta alcaldía se ha podido potencializar todo lo que tiene que ver en emprendimientos juveniles y la agencia pública de empleo, lo cual ha hecho que suban los niveles, digamos, de que se pueda dar como mayor cobertura en jornadas de inserción laboral para los jóvenes y en emprendimiento. Y en ampliación de oportunidades artísticas y deportivas para el desarrollo libre de la personalidad, aquí nos acompaña Corpocultura y Lidera. Ellas son como las eh, secretarías que tienen como la competencia dentro de este eje. ¿Qué tienen aquí muy importante? Indera tiene la construcción de escuelas deportivas. En este momento funcionan 150 escuelas deportivas en diferentes sectores, casi en todas las comunas, y tienen diferentes deportes para el uso y es totalmente gratuito para los jóvenes. Y en oportunidades artísticas está la concertación, pues el acompañamiento como a esos estímulos, como a proyectos culturales, la banda sinfónica y la banda sinfónica juvenil. Yo dirían como a grandes rasgos entre los 4 ejes y como las cosas a destacar dentro del proceso de la política de juventud. Gracias, Dani. Antes de darle el paso a Luis Miguel, me gustaría pedirte profundizar en 3 cosas que mencionas que me parecen muy interesantes. Con respecto primero al tema del proceso que se hizo con la Casa de la Juventud, ¿podrías por favor profundizar qué se hizo? Tengo entendido que se realizó una remodelación de la Casa de la Juventud, se ampliaron los servicios, hay más cobertura. ¿Puedes contarnos un poco sobre ese punto, por favor? Digamos que el fuerte en eso es Luismi, porque Luismi abanderó ese proyecto de reactivación, fue él el que propuso este proyecto y quien ha ejecutado una estrategia que se llama Estrategia Parche para Todos, que es cómo se utiliza el uso del tiempo libre a través de actividades artísticas, semilleros de liderazgo, entre otras actividades como formulación de proyectos, pero quien lo abandera es Luismi, él es el que te puede dar más información. ¿Me puedes decir, es Corpocultura? Pues ¿de qué secretaría? Corpocultura. No, Estrategia Parche para Todos es directamente de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene que ver con la reactivación de la Casa de la Juventud. Ah, ok, bueno, perfecto. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero preguntarte es sobre el tema. Perdón, Santiago. Sí, adelante. Entonces, ahí como complemento a lo que menciona Daniela y que pues, la idea es como agotar esa pregunta, el municipio de Armenia en este plan de desarrollo incluyó una meta que era el fortalecimiento de la Casa de la Juventud. Dentro de esa meta se establece un presupuesto para adecuación de la Casa de la Juventud, que está ubicada en el barrio 7 de agosto, y también un presupuesto para dotación. En el año 2021, a través de un proceso contractual, se desarrolló una adecuación, se realizaron pinturas, adecuaciones básicas, que pues está todo el registro fotográfico y el contrato que está publicado obviamente en páginas en el SECOR, donde se hicieron las adecuaciones básicas de la Casa de la Juventud. Y ya viene acompañado el proceso de dotación que está planeado para este año. Para la vigencia 2023 tenemos presupuesto destinado dentro del Plan de Acción de Desarrollo Social también para fortalecer el tema de dotación. Históricamente la Casa de la Juventud ha tenido unas inversiones desde desarrollo social sobre todo, y como complemento, ya la estrategia que lidera el equipo de contratistas en cabeza de Luis Miguel y Daniela, y obviamente la secretaria que lidera todo el tema de juventud, secretaria de Desarrollo Social, han estado encaminadas a fortalecer ese espacio de encuentro. La Casa de la Juventud está ubicada en uno de los barrios de la Comuna 5, si no estoy mal, Luis Miguel, 7 de agosto, y uno de los temas es que fue una donación del gobierno japonés de hace algunos años. Algunos han solicitado que se reubique en otros espacios, pero lo que se ha hecho es que como fue donación, pues está allí, se reactiva y se desarrollan estrategias de llevar la Casa de la Juventud descentralizada ya a los demás sectores de la ciudad para no dejar sin cobertura los otros espacios. Y ya los procesos específicos de fortalecimiento que se han logrado, ya este año se logró
tener con el nuevo CMJ una oficina dotada para ellos, para que ellos tengan su espacio allá dentro de la Casa de la Juventud para sesionar y tienen acceso pues a este espacio. Ya no sé si Luis Miguel ahí nos puede contar un poco más ya lo que específicamente incluyó el contrato de adecuaciones. Ok, gracias doctora Gloria. Adelante, Luis Miguel. Bueno, antes pues de hablar de la Casa de la Juventud, yo sí quiero ser muy concreto, pues tú preguntabas la pregunta de los logros, Así es. digamos que bajo la política pública, y yo creo que los logros más importantes fue la dignificación de la juventud del municipio de Armenia. Cuando llegó este tema del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, digamos que la alcaldía de Armenia, dando ejemplo casi a nivel nacional, acogió y adoptó inmediatamente estos lineamientos que nos daba el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Así que logró dignificar la juventud, porque digamos que ya había, antes de estas épocas, ya había una política pública, ya había un primer consejo municipal de juventud, pero digamos que ni a nivel nacional, ni municipal, ni departamental, la juventud tenía la importancia y la relevancia que genera todo el caso. Y a través en esa época la alcaldía de Armenia acogió inmediatamente estos lineamientos y empezó con el proceso a través del convenio con la Universidad del Quindío, y creo que eso es un logro muy importante a destacar y que digamos que somos reconocidos a nivel nacional por este tema. El de las instancias de participación, que ya nombran nuestros compañeros, creo que esta política pública traza unos lineamientos muy importantes en todo el tema de la participación juvenil. No solo cuando hablamos de instancias de participación, sino que cuando hablamos democráticamente, cuando hablamos participativamente, en todos los ámbitos los jóvenes han podido alzar esa voz, los jóvenes han podido participar de todos los temas, no solo democráticos, sino participativos que ha tenido esta política pública. Y creo que, digamos, viendo ejemplos de otras ciudades y otros departamentos, somos un ejemplo en este tema, entonces por eso creo que es un logro. Otro de los logros que creo que es muy importante, cuando se hizo este diagnóstico con la Universidad del Quindío, que fuimos invitados diferentes líderes juveniles, grupos juveniles y personas jóvenes en los diferentes sectores y comunas de la ciudad, nos da, digamos, como resultado que encontramos las problemáticas de los jóvenes, pero no habían unas soluciones tangibles. Y a través de esa política pública de juventud que se realizó a partir del 2014, pues empezó a tener unas soluciones tangibles en diferentes temas álgidos que pedían los jóvenes y que aún piden, porque digamos que las problemáticas de los jóvenes no se va a solucionar con una política pública así, sino que va más allá. Eso es como para mí los logros importantes de la política pública, y me acojo al mayor logro que es la juventud, que es un espacio donado en 1999 por el gobierno chino y que se le da una destinación específica como Casa de la Juventud. Esta donación fue en los 12 municipios del Quindío, y con orgullo puedo decir que solo hay en este momento 2 casas de la juventud funcionando en el departamento del Quindío, y la cual es Tebaida y Armenia. En este lugar pues tenemos todo el tema también que acoge la política pública de juventud, que es digamos, el proyecto Parche para Todos, que busca que los jóvenes a través del uso del tiempo libre adecuado pues tengan una diversidad de acciones que hacer a través del conocimiento y la réplica, como lo son aprender guitarra, baile, técnica vocal, semillero de liderazgo, formulación de proyectos, y adicional a eso, en todo este tema de la salud mental, tenemos atención psicosocial permanente en este sitio. Vale, vale, perfecto, Luis. Muchísimas gracias por esa ejemplificación. Antes de continuar en la siguiente pregunta, una era el tema de la Casa de la Juventud y la siguiente tiene que ver con el tema que lo he escuchado también en las y los jóvenes del programa de becas. Sé que esto lo lidera la Secretaría de Educación, pero me gustaría preguntarles cómo surgió esta iniciativa del tema de becas, cómo funciona, qué requisitos, qué documentos se le están solicitando a los jóvenes. Así le pertenece a la Secretaría de Educación Municipal. Nosotros digamos que reposamos la información que ellos nos brindan cuando ellos hacen sus seguimientos, pero digamos que el proceso como tal es directo con la Secretaría de Educación. En este momento, pues el año pasado pavimentarios 150 becas, no sé en este momento cuántas, en este momento apenas estamos haciendo el segundo seguimiento, que sería el que entregamos o sea, el cierre total del 2022.
y se apadrinaron 150 jóvenes. Ya para este Vale, año qué pena, tenemos, Dani, te interrumpo. Vamos a aclarar una cosa. Becas de acceso a educación superior, ¿verdad? sí, ¿Sí? acceso a ¿Y eso educación. empezó cuándo? ¿El año pasado? No, no, la verdad no, no, pues yo me imagino que eso es algo ya que te puede contestar educación como tal, Ah, no ok. sabría decir. Vale, perfecto. Bueno, mil gracias entonces. Vamos a continuar. Yo Adelante, de Luis. pronto quiero complementarle un poco a Dani ahí. El tema del fondo de becas, sí, porque en realidad es un fondo de becas que es bajo decreto del municipio, tiene diferentes pilares, ¿sí? Entonces, hay unos pilares de que tiene, que son a nivel nacional, que es todo el tema de ser Pilo Paga, eso viene desde el gobierno de Juan Manuel Santos. También hay un pilar que le dan las becas a los jóvenes más sobresalientes de las instituciones educativas. Y hay un tercer pilar que no recuerdo bien, pero que también le da beca a los jóvenes. Entonces, ese sistema de beca, yo pues, desde que estoy 2012, 2013, ya existía. Entonces, es algo que ya viene, digamos, que hace mucho tiempo, que se ha fortalecido bajo los lineamientos de los gobiernos nacionales que han pasado, que también han invertido en estos temas. Vale, perfecto. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo siguiente. Desde su percepción, ¿qué tanto la intervención ha generado los resultados planteados en los ejes estratégicos de la política? Sabemos que hay 4 ejes de la política pública. Desde esa percepción y de las experiencias que han narrado, ¿consideran que realmente se han alcanzado los objetivos planteados en esos ejes? Yo pensaría que sí, a nivel general, cada uno de los ejes, el de participación, el de derechos, el de oportunidades económicas y el de oportunidades artísticas, ha tenido, digamos, que un desarrollo y una articulación, sobre todo a los planes de desarrollo de los alcaldes de cada periodo. Pues es fundamental, digamos que esa es la importancia de la trascendencia de una política pública que supera los planes de desarrollo. Entonces, cada vez que estamos en proceso de formulación de plan de desarrollo, uno de los componentes principales que presenta desarrollo social es que en las mesas de discusión, que en las iniciativas que se discuten para formulación de plan de desarrollo, también se pone sobre la mesa y se entrega dentro del informe de empalme esas metas que están planteadas dentro de la política pública de juventud, esos ejes estratégicos. Y cada dependencia, como lo decía Daniela desde su competencia misional, ya fuera Secretaría de Educación, Salud, Económico, las secretarías, entra también TITS, entra incluso infraestructura, con todo el tema de infraestructura social que se construye en el municipio. Cada entidad ha logrado, a partir de esa implementación y de esa articulación en su plan de desarrollo, migrar los temas de juventud. Entonces, digamos que ese logro y esa articulación con esos planes de gobierno de 4 años permite que los objetivos de la política se vayan visibilizando. Estoy de acuerdo con Daniela en que históricamente el tema de emprendimiento y empleo ha sido el tema que los jóvenes llaman la atención en las reuniones, en las asambleas juveniles, siempre que hacemos asambleas juveniles, cuando se dan espacios de diálogo con el alcalde. Siempre el tema de empleo es una alerta que se genera por parte de los jóvenes y obviamente después de la pandemia todo el país y todo el mundo, digamos que sufrió unas consecuencias sobre este tema y el tema de empleo, digamos que se mantiene. Entonces, el hecho de que venía con una evaluación, digamos, baja el tema de empleo y ha sido este cuatrenio que ha logrado superar, muestra que esos objetivos sí se están cumpliendo, pero sobre todo articulados a los planes de desarrollo. Una estrategia que se plantea es que las políticas públicas nacen incluso desde el gobierno nacional sin recursos. El gobierno departamental también tiene política de juventud sin recursos, pero nosotros cuando logramos que se transversalicen en los planes de desarrollo, logramos que ya ahí sí empiecen a verse los recursos de salud, los recursos de educación y empiezan a sumar al componente de política, que realmente es la garantía de derechos. Entonces yo creo que esos escenarios han estado. En cada dependencia, cada uno cumple su misión. Digamos que históricamente unas inversiones que han hecho los diferentes gobiernos, porque pues esto nos acoge
desde el 2014 nos coge en este momento ya 3 administraciones. Y entonces en cada administración se han tenido unas inversiones en infraestructura social, en infraestructura educativa, el tema de vías, el tema de bicicletas, por ejemplo, para jóvenes, fortalecer el tema de becas. O sea, todas estas inversiones nos garantizan que al final el cumplimiento de la política se esté dando. Creo que eso es como lo general. Ya Daniela y Luis Miguel, que la conocen en detalle. Gracias, doctora Gloria. Adelante, Daniela, Luis Miguel. La pregunta es qué avances, me vuelves a poner la pregunta por favor en pantalla. Claro que sí, mira, desde su percepción, ¿qué tanto la intervención ha generado los resultados planteados en los ejes estratégicos de la política? Sí considero que en tanto los 4 ejes se ha venido viendo un avance, obviamente con apropiación, el eje 1, que es del fomento de la participación ciudadana, pues la bandera de Secretaría de Desarrollo Social, pues es uno de los ejes que obviamente va a resaltar un poco más, porque pues tratamos siempre que sea articulado y con base a la ley 1622 y a la política pública, como una carta pues como tal para trabajar, pero en general los 3 ejes creo que han podido, pues se ha podido evidenciar como el crecimiento y la aplicación de ellos. Ok. Luis Miguel, ¿quiere complementar algo en esta pregunta? Bueno, sí, creo que efectivamente sí se ha cumplido, sí se han cumplido los objetivos claramente, pero también hay que dejar la salvedad de algo. Digamos de que cuando se hizo los estudios para renovar esa política pública, para hacer la actualización de acuerdo a la ley, pues habían unas problemáticas salidas en el momento. Sabemos que las problemáticas de los jóvenes pueden ser muy cambiantes y variantes. Entonces, para los lineamientos de esa época, claro que se ha cumplido totalmente. Pero si tú le preguntas a un joven actualmente, obviamente diría que no, porque obviamente las problemáticas son muy cambiantes. Quería dejar como esa salvedad. Ok, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. A partir de esto que ustedes valoran, de los logros que se ha tenido en cada eje, ¿qué cambios o transformaciones ha generado la política en las y los jóvenes de la ciudad? ¿Cambios positivos, cambios negativos? ¿Qué transformaciones ven ustedes en el día a día cuando hacen la implementación, cuando hablan con los jóvenes? Yo creo que el principal cambio ha sido la apropiación que los jóvenes hacen de sus derechos y la participación en la defensa de los mismos. Si uno visualiza, como lo dice Luis Miguel, cuando se formuló el diagnóstico hace ya casi 10 años, 9 años, muchos de las instancias de participación y de las reuniones estuvieron en instituciones educativas y digamos que no existían tantas organizaciones juveniles como las que están presentes hoy. Eh, Tiene mucho que ver pues la ley de juventud y toda la fuerza que tiene de instancias de participación, todos los escenarios que propicia, pero como lo decía Luis Miguel, el municipio los acoge inmediatamente y los reconoce y reconoce ese rol protagónico de los jóvenes en las instancias. O sea, el joven se reúne, el CMJ se reúne directamente con el alcalde y puede presentar sus inquietudes. Y en las mesas, incluso por ejemplo en las mesas de formulación de plan de desarrollo, uno de los grupos poblacionales que participó también fue el de jóvenes. Entonces, siempre ha estado, digamos que, ese, ese protagonismo y yo creo que ha sido a partir de esta política y los espacios que logró movilizar. Se requiere también de la voluntad política porque, como lo decía Luis Miguel, hay otros municipios donde no está el CMJ, no le dan las garantías, no tienen un espacio donde sesionar, la Casa de la Juventud ya no funciona. Y acá sí, digamos que durante las diferentes administraciones, estas 3 administraciones, se ha logrado mantener el espacio de Casa de la Juventud y también se ha logrado, perdón un momento. Bueno, no sé si mientras tanto Daniela o Luis Miguel quieran continuar. Perdón, ya.
Durante estas 10 administraciones se ha logrado, digamos que garantizar ese compromiso en los planes de desarrollo. Y eso también, si miramos históricamente, en términos de asignaciones presupuestales, ha ido mostrando un aumento. Históricamente, el Programa de Juventud en Desarrollo Social tenía un presupuesto mínimo y ha ido año a año, sobre todo esta administración le ha hecho unas inversiones y unos aumentos que visibilizan esos logros. Entonces, yo creo que ese es, digamos, que uno de los principales elementos a destacar allí. Vale, muchísimas gracias, doctora Gloria. Adelante, Daniela, Luis Miguel. ¿Consideran ustedes que se han generado cambios positivos, transformaciones o al contrario, algunos cambios negativos a partir de los ejes estratégicos de la política? Totalmente, estoy muy convencido que sí. La participación, creo que es fundamental decir que, y lo he dicho en todas las intervenciones, prácticamente se viene y se repite, pero la participación es, digamos que es un logro fundamental que dejó este tema de la política pública en los jóvenes. La voz de ellos se escucha, se siente, y eso digamos que deja este tema de la política pública de juventud. Perfecto. Dani, Bueno, también estoy convencida de que ha traído un proceso pues positivo en todos los ámbitos, tanto psicosociales como, digamos, laborales, como artísticos. Obviamente las problemáticas siguen existiendo, obviamente las problemáticas de consumo, de suicidio siguen existiendo, pero a raíz de esta implementación tenemos como una carta para poder trabajar sobre esas poblaciones y que dentro, pues digamos que dentro de los mecanismos de participación ellos han tenido su voz y su voto para poder generar estrategias que ayuden a los jóvenes. bueno, muy bien. Escuchándolos un poco, vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver también con un tema y es, que es lo que estamos haciendo también en esta investigación, identificar cuáles han sido las barreras y las limitaciones que ha tenido esta política pública. Yo escuchaba ahorita hasta a la doctora Gloria mencionando un tema importante con respecto al tema de presupuesto. Entonces me gustaría detenerme ahí para que pensáramos cuáles son esas barreras y limitaciones que ustedes ven de la política. Si bien ya lo han destacado, han generado unos cambios positivos, se han generado resultados notables que ya los han mencionado. ¿Qué consideran ustedes en este tránsito de la política desde su actualización en el 2014 y todos estos años hasta ahorita? ¿Qué barreras y qué limitaciones tiene esta política? De cara también a pensar que hay que hacer luego un proceso nuevo de formulación de la nueva política de jóvenes. ¿Qué barreras y limitaciones encuentran ustedes a nivel político, económico, social? ¿Qué limitaciones encuentran? Muchísimas. La verdad es que formular políticas en algunos municipios se volvió también una moda. Y uno de los principales elementos que se piensa cuando se aprueba una política pública es que se solucionaron automáticamente los problemas. Nosotros cuando vamos a los debates al Consejo, uno de los principales elementos que les planteamos a los concejales y a la comunidad que participa es que la política pública no puede solucionar automáticamente los problemas. Nos da una línea, nos da unos lineamientos y nos moviliza posibilidades adicionales a los que la ley nacional nos tiene, pero no soluciona automáticamente las problemáticas de los jóvenes en este caso. Entonces, digamos que hay un tema ahí de índole, no sé, de cómo se comprenden las políticas públicas, en que todo el mundo quiere tener política pública y también quiere que las políticas públicas solucionen inmediatamente los problemas, y eso no es posible en lo social. En lo social son temas de largo alcance, son dificultades que se presentan cotidianamente y tienen que ver con otras cosas como el tema presupuestal. Si bien yo mencionaba que esta administración le ha aumentado el presupuesto considerablemente a los jóvenes, históricamente el presupuesto es mínimo y sobre todo tiene una característica que es la principal dificultad, y es que el presupuesto es transversal, no es específico. Cuando el presupuesto es transversal, hacerle seguimiento, que es el tema que usted está realizando en su tesis, pues es muy difícil porque los presupuestos de salud
se invierten, vienen desde el Sistema General de Participaciones. Si logramos ahondar, logramos que la Secretaría de Salud, después de hacer todas esas análisis, nos visualice, nos informe cuántos jóvenes fueron de acuerdo a las coberturas en consulta médica, pues cuánto cuesta todo esto, pero no es tan fácil visibilizar las inversiones en los diferentes componentes de la política, sobre todo cuando están en las demás dependencias. Entonces, lo mismo pasa, pues educación es muy puntual, porque pues educación casi que nos coge una franja muy específica de juventud, también de niñez y primera infancia, pero hay un bloque grande de juventud que es mucho más visible. Pero en las otras dependencias, en cultura, en deporte, presupuestos transversales. Entonces, lograr visibilizar exactamente el presupuesto invertido en cada uno es muy difícil. Hemos avanzado en algunas cosas y es lograr que en la identificación de los beneficiarios de los diferentes programas estemos caracterizando el curso de vida en el que están. Sobre todo el curso de vida de juventud ya está identificado entre los listados de asistencia, y también otros temas de enfoque diferencial como etnia y demás. Entonces, ese digamos que un tema grande de barrera. Otro tema grande es la rotación de personal. Luis Miguel y Daniela, digamos que han tenido la característica que Luis Miguel ha estado vinculado a los procesos de participación y de liderazgo, entonces conoce la historia incluso desde la formulación, pero pues es el caso excepcional. La realidad es que quienes están implementando las líneas de política en cada dependencia rotan cada 3 meses. Si estamos de buenas, cada 6, o en el año hay personas que logran permanecer un año, pero es un impacto muy grande el que la administración pública no tiene suficiente personal de planta, y obviamente los contratistas son los que realizan la implementación. Yo iniciaba diciendo que yo no tengo responsabilidad directa en la implementación, pero esa es, digamos que una de las barreras. Entonces, cada vez que hay rotación de personal, Daniela vuelve y empieza a ceros otra vez. Vea, es que existe una política de juventud, es que tenemos unas metas, y vuelve y empieza la historia, y es procesos, un reproceso allí que se retrasa y obviamente genera afectaciones. Todas las condiciones socioeconómicas históricas que ha tenido el eje cafetero y Armenia en general, digamos que impactan a la juventud, y entonces eso también impacta el tema de la política. ¿Por qué? Porque se agravan los problemas, como lo decía Luis Miguel, se agravan las situaciones polémicas que los jóvenes plantean, y el presupuesto se prioriza en lo más urgente. Y a veces, digamos que esa diferenciación, esa priorización no logra llegar a todo lo que realmente los jóvenes están requiriendo en esas necesidades que han planteado en las diferentes mesas. Entonces, el tema de la condición socioeconómica y el cambio que ha tenido nuestro departamento y Armenia en especial con el tema del turismo también ha generado unos efectos adicionales y unos cambios en problemáticas. Entonces, la política se tiene que ir adaptando. Y digamos que es bastante difícil ese proceso, el no poder en la pandemia los estudiantes asistir al colegio con un golpe grande a nivel de salud mental, a nivel de socialización, y esos efectos se están viendo hoy en día en todas las problemáticas que estamos visualizando. Y obviamente desde la primera percepción se piensa que la política nos tiene que dar respuesta, pero es la línea la línea guía desde la cual fortalecemos como esas acciones. Entonces, básicamente esas son como algunas barreras o limitaciones que hemos identificado. Yo ahí quiero, doctora Gloria, te escuchaba atentamente con el tema del presupuesto, y en varias intervenciones lo has dicho. Me gustaría como de pronto profundizar un poco ahí, y también aclarar lo siguiente, y es, entiendo que esta política de jóvenes desde su diseño se le asignó un presupuesto, tenía un presupuesto anual. No. Es decir, es el presupuesto transversal que tienen las diferentes secretarías y que aportan a las acciones de la política. Sí, señor. Ok, bueno, perfecto. Y lo segundo tiene que ver con el tema de rotación de personal. Eso lo han manifestado no solo ustedes. Cuando me reuní con los jóvenes hace 15 días, lo manifestaron muchísimo con este tema de rotación de personal. ¿A qué se debe todo este tema de rotación de personal tanto en Armenia? Eso no es en Armenia, es en todo el país por el sistema contractual. Entonces, en lo público es una característica, la vinculación es a través de contratos de prestación de servicios,
y digamos que es una realidad nacional. ¿Qué se ha logrado particularmente en esta administración? Luis Miguel ha estado los 3 años que llevamos de esta administración, o sea, ahí hemos tenido una permanencia y además históricamente ha estado en el proceso de juventud, entonces digamos que nos ha permitido eso, pero el equipo de contratistas va rotando y entonces periódicamente, pero pues al final es una barrera, pero que al final nosotros también la tenemos identificada como uno de los riesgos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro mapa de riesgos en la Secretaría de Desarrollo Social, nuestro proceso misional, que es desarrollo social y político, uno de los riesgos que tenemos identificado es ese, la rotación de personal y la trazabilidad y de los procesos. Entonces, en ese marco, dentro de los controles que tenemos establecidos, pues uno, está el tema de fortalecer el tema de la presentación de informes, de documentar la información. Dentro del sistema del municipio tenemos una característica que es la entrega de la gestión de conocimiento cuando se dan esos cambios, esas rotaciones. Y pues hemos tenido la ventaja en estos últimos 3 años que el enlace no ha cambiado. Entonces, como no ha cambiado, digamos que hay una trayectoria ahí fuerte. Sin embargo, no pasa, esto es desarrollo social, pero lo mismo no puedo asegurar que no haya pasado en las otras dependencias, en salud, en educación. Entonces, esa rotación obviamente afecta la continuidad de los procesos. Y el presupuesto, usted lo ratificado, o sea, en las políticas, digamos que cuando vamos si son algunas, estas iniciales fueron por decreto, pero ya desde hace algunos años estamos llevando las políticas públicas al Consejo Municipal. Ha sido el tema de discusión. El municipio no tiene presupuestos suficientes para soportar las políticas públicas, entonces se soportan unos presupuestos, unos planes de acción a veces. Por ejemplo, acabamos de aprobar la política pública en julio de 2022, la política pública OSID. El presupuesto estimado según el documento técnico eran de 2.000 millones, sin embargo, por el principio de anualidad, por todas las condiciones, se crea igual sin presupuesto y solamente un compromiso de en el corto plazo 150 millones para el primer año. Entonces, es mínimo y siempre está asociado a la transversalidad, por eso yo digo que es la principal barrera. Los presupuestos transversales son la principal barrera, pero también el tema que el gobierno nacional no define unas líneas específicas de financiación de políticas. A nosotros nos llega, por ejemplo, de la gobernación, ¿cómo han cumplido ustedes la política pública del departamento en juventud? Pero simplemente nos piden cuentas, nunca invierten tampoco, y nos dicen, veas que tienen este presupuesto para invertir a nivel territorial, no, es con los mismos presupuestos de las mismas entidades del municipio que seguimos cumpliendo todas las políticas. Y pasa lo mismo con la nación. Realmente que yo conozca que hayamos recibido presupuesto para alguna de las políticas públicas desde el nivel nacional, ninguna. Perfecto. Me gustaría aprovechar para preguntarte algo adicional del tema de la política, para también lograr entender como el marco general. Cuando la estuvimos revisando con la doctora Marta, revisando las acciones, mirando qué indicadores tenían, pues también encontramos que había un tema que no se tenían indicadores para medir cada acción. No sé también eso a qué se deba o que nos puedas complementar por qué se da eso que no tiene indicadores para hacer seguimiento como tal a la acción de la política. Pues ahí sí, la verdad, no sé en esa época qué pasó. Sí, me imagino que eso tuvo que haber sido... Lo que puedo decir es que ¿cómo le hacemos el seguimiento? Desde los planes de desarrollo, porque ahí es donde está el presupuesto. Es la única forma. Y nosotros hemos logrado que en los planes de acción se visibilicen las acciones. Entonces, digamos que los indicadores están asociados a los planes de acción, los planes de desarrollo de cada administración, y es desde allí desde donde se logra cumplir la política. Esa es, digamos que, pero pues, ¿por qué en esa época no se le pusieron indicadores? Pues ahí sí, esa no me la sé. Vale, perfecto. Muy bien, vamos entonces a continuar con Daniela y con Luis Miguel. Les recuerdo la pregunta. ¿Cuáles son las barreras o limitaciones que ustedes identifican de esta política que ha impedido lograr el objetivo? Lo que pues me uno a lo que acaba de decir la doctora Gloria frente a los procesos del presupuesto y la rotación, pues digamos, y que desde el gobierno nacional nosotros pues no hemos tenido como unos lineamientos como tal o que nos digan este es el presupuesto para la política. Creo que es una de las limitantes, pero también la limitante no es solo de la administración hacia la comunidad, sino también de la comunidad hacia la administración a veces.
digamos que nosotros ahí también tenemos otro limitante frente a la implementación, que la comunidad también a veces se torna difícil para poder llevar el servicio como tal. A veces se lleva y no acceden a él. Entonces, digamos que también la limitante muchas veces no solo es la administración pública, sino que también como tal, la comunidad. Eso no, también, no solo el presupuesto, el dinero, la planeación, sino que también es uno de los factores que creo que inciden mucho. Digamos que, Dani, para entender, te refieres un poco que los jóvenes, las y los jóvenes de la ciudad no acceden a la oferta que se tiene. Digamos, sí, o sea, ellos sí acceden, pero usted sabe que en la totalidad no todos los jóvenes son participativos o son factibles para acceder a ellos. Ok, perfecto. Luis Miguel. Luis Miguel, ¿nos escucha ahí? Me cortó, ¿me puedes repetir, por favor, la pregunta? Vale, sí, no te preocupes. La pregunta es, ¿qué barreras o limitaciones identifican ustedes en este ejercicio de la política pública para el logro del objetivo de la política pública? No, yo creo que me apego mucho a lo que hablaba ahorita la doctora Carrillo, y es el tema digamos que del personal. Sabemos digamos que en Armenia aproximadamente son 74.000, y pues digamos que para 2, 4 contratistas hacer una cobertura total de estos jóvenes y en las problemáticas que plantea la política pública, pues es muy difícil. Entonces, yo creo que es el tema del personal. Y obviamente debemos entrar y entender, digamos que el tema después del COVID-19 dejó, digamos, muy poca receptividad en los jóvenes en las diferentes actividades que son propuestas. No sé si de pronto, Luis, puedes profundizar ahí un poco más. ¿A qué te refieres con ese último punto? Bueno, creo que Luis está teniendo problemas de comunicación. Luis, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta que nos interesa también analizar ya un poco de forma más específica, y es, qué de lo definido en las acciones de la política se logró implementar y qué todavía no se ha logrado implementar con respecto a las acciones de la política pública? Daniela, esa es bueno mirarla desde la matriz de seguimiento, que yo no la tengo a la mano, entonces me parece que es importante. Sí, señora, ya la voy a abrir, porque digamos que entonces ya tocaría puntualizar Sí, como exacto. tal. La idea es que lo podamos puntualizar ya con cada acción y miremos qué se logró hacer, qué se logró materializar, qué no se ha logrado materializar. Bueno, igual mientras buscamos el tema de la matriz, me gustaría también un poco conocer cómo ha sido el proceso de articulación con las otras secretarías para este tema de las acciones de la política y también el proceso de articulación con otros actores. Digamos, en este caso con el tema de universidades, organizaciones de la sociedad civil, actores económicos, ¿cómo se ha generado ese proceso de articulación o si no se ha generado ese proceso? ¿O qué dificultades encontramos ahí? Bueno, el proceso de articulación ha estado, digamos que lo hemos visibilizado en las intervenciones del día de hoy. Una de las características es que se ha logrado que en cada secretaría se tengan enlaces de cada grupo poblacional, de juventud, de discapacidad, etcétera. Entonces, digamos que se fortalece esa articulación. Lo que mencionaba Daniela de incluir acciones puntuales de política dentro de los planes de acción, pues también nos muestra que la articulación está.
en instancias como el Consejo de Política Social. Perdón un momento. Tengo una pregunta, hay que leer las más de 47 líneas de acción que tenemos dentro de la política, porque digamos que el ejercicio sí es extenso. Dani, la idea es que lo hagamos de forma general, que revisemos las acciones, digamos, esta se hizo, esta no se implementó, Porque destacando, digamos, entonces, lo que puedas destacar, digamos, a nivel general. porque digamos que eso tiene que ser más por el eje, que es lo que no se ha realizado. Porque para qué voy a hablar lo que ya se hizo si es lo que necesitamos que no se hizo. Porque si no se nos vuelve extenso el ejercicio. Vale, vale, lo podemos hacer así. Sobre todo para hacer énfasis en que o no se ha implementado o tiene un avance muy mínimo el tema de la política, para que quede también ahí. Bueno, ya regálame un Yo tengo segundo, acceso ya aquí a voy la a... matriz, no sé si quieres que la comparta la última que me enviaste o... Sí, está bien. Digamos que hay algo que hay que rescatar o hablar en este momento y es que como a través de los planes de desarrollo se ha venido, pues cada alcalde acoge unas líneas de acción, ¿cierto? Porque pues no es obligatorio para el alcalde, y pues la doctora Gloria me corroborará ahorita la información, implementar toda la política pública. ¿Qué se ha intentado desde estos 4 años? Que intentemos implementar toda la política. Pero en las anteriores administraciones, pues no todos los, o sea, no ponen todos los, como tal, como las líneas. Sí, o sea que vamos a evidenciar algunas líneas que no tienen información, pues debido al cambio de administración y demás. Vale, dame un segundo, voy a compartir acá, no la matriz y algo, sino para que la veamos de forma más práctica. Muy bien. Entonces, si quieres como que filtremos Bueno, por eso, ¿qué? mira, aquí están los ejes. Están las 3 estrategias, las líneas programáticas. Lo voy a mostrar aquí un poco más claro. Aquí está lo formulado en la política. No, tendría que ver toda la matriz. Ah, bueno, espérame Déjame aquí. ya estoy aquí. ¿Esta? Sí, porque no sé tú cómo tengas organizada la información, yo le doy. Esta es la Bueno, en matriz. la primera, sí, en el primer eje, y bueno, vamos a hablar por ejes en el momento de la participación pública, en la Ajá, vida pública y conciliación de la cultura, exacto. tenemos la primera línea le compete a la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Digamos que Ahí de debemos forma encontrar general, que de estas acciones que tú ves acá de fomento a la cultura, crear espacios, fortalecer redes, gestión de equipo psicosocial, ¿cuál de estas se está acciones, realizando. hay Hasta alguna ahí que no se nosotros esté digamos, realizando? sí, ya te voy a decir, y es por el cambio pues de la transformación de los planes de acción, ¿sí? Ya te voy a decir cuáles puntualmente. Exacto. Lo que está muy lento, no sé por qué se me paró el computador. De ahí del eje, pues de ahí como tal, del eje como tal, tú me estás diciendo la generalidad del eje, ¿cierto? Ajá, Ya sé. Porque digamos que Secretaría de Gobierno ha venido cumpliendo con su proceso. Desde Secretaría de Desarrollo Social hemos tenido pues algunas
actividades que también se tienen y pues digamos que en este eje nosotros no encontramos tanta, o sea, que no se haya cumplido como tal, no. Ok, se han Nosotros hemos realizado podido actividades en evidenciar cada que acción. se han intentado dentro de este primer eje. De pronto, una que no se realizó, que tiene que ver con la Secretaría de Salud, es que cambiaron las participaciones en el espacio del encuentro familia de creado o escuela de formación. Es que Secretaría de Salud vino transformando y ya no o sea, en algún momento la tuvo la actividad de participación en sesiones de escuela de formación trimestral, pero ya la quitó, ¿cierto? Por temas pues de su plan de acción, ya es algo interno ya como tal de ellos. Ok, te Otra voy a acción pedir, que tenemos fue, digamos que voy a hacer énfasis sobre todo en dos líneas para que profundicemos un poco ahí. La primera tiene que ver con el tema del sistema de gestión de conocimiento. sí, ¿Qué se ha hecho con respecto a esa línea en esas acciones? Y la de ciudadanías juveniles. bueno, frente a ciudadanías juveniles, nosotros tenemos una capacitación desde la Secretaría de Desarrollo Social y en casa pues, de nuestro líder Luis Miguel. Se creó una estrategia que es capacitaciones en ciudadanías juveniles y la ley 1622. Pero además de eso, pues ciudadanías juveniles tiene que ver también con la composición de los consejos municipales de juventud, con la plataforma, con el sistema municipal que está bajo decreto. O sea que sí hay muchas acciones que han apuntado para que se fortalezca este proceso. Ok. Frente al tema de la cátedra de convivencia escolar, ¿se ha tenido algún avance? Frente a Cátedra de Paz, eso le pertenece a la Secretaría de Educación y pues ellos tienen hasta con la personería municipal, tienen como un convenio entre el proceso. Pero digamos que a fondo no puedo contestarte esa pregunta. Ok. Pero de la personería, ellos son los que regulan o revisan el manual de convivencia y implementan, yo me imagino que algo que tenga que ver con convivencia escolar. No sé, mi amigo Luis, ni que tiene pronto más experiencia en esa área, que tiene más conocimiento. Creo que Luis Miguel, Luis Tiene José problemas de Sánchez. conexión. Bueno, continuemos. Bueno, muy bien. Frente al siguiente eje, Eje 2. espérame un momento, lo vamos a poner acá. Espérame un segundito. Bueno, frente al segundo eje, garantía de los derechos fundamentales de los jóvenes desde un reconocimiento diferencial. Estas son las líneas programáticas, estas son las acciones. Digamos que me gustaría centrarme en la línea programática de promoción y prevención, sobre todo qué avances, qué implementaciones se han hecho o si al contrario no se han hecho tantas implementaciones. Pero es que en casi todo tiene que ver con garantizar. Entonces tú me dices, porque es que todos aquí hablan de garantizar, o sea, en el objetivo de la línea, atención a la salud en población juvenil, atención a la salud, acceso a la cobertura y permanencia del sistema educativo, acceso a la cobertura y permanencia del sistema educativo, prevención del delito en adolescentes. Ok, porque es que digamos que me estás Ah, hablando de prevención, pero como tal, ¿qué? sí, no, Puntualmente. a nivel general en estas líneas programáticas,
De estas Pues líneas que digamos vemos que acá, ¿qué se ha avanzado? ¿Qué de pronto no se ha avanzado con respecto a las acciones a nivel general? en avance, pues digamos que todos los jóvenes tienen acceso a la educación, ¿cierto? Entonces, primero se está garantizando la cobertura y diferentemente que tenga enfoque, no enfoque diferencial. Dentro del plan de acción de la Secretaría de Educación hay una acción puntual que tiene que ver con como el acompañamiento que le hacen al enfoque diferencial para que no deserte, porque ellos son la mayoría de personas que desertan o cambian constantemente. Hay una línea como tal. Y frente a atención en salud tenemos lo que te decía de servicios amigables, promoción de factores protectores frente a la conducta suicida, atención a usuarios de drogas inyectadas, que es el centro escucha, entre otros. Digamos que nosotros en este eje hemos podido avanzar dentro de procesos que vinculan a los jóvenes. Además, tenemos también el registro y caracterización de las personas en habitante de calle, los jóvenes que son caracterizados y que se les hace monitoreo y seguimiento. Ok, perfecto. Algo que de pronto no se ha logrado avanzar desde este eje. No, pues teníamos, dice, garantizar la cobertura de la calidad del servicio de educación desde el enfoque diferencial, pues todos tienen derecho a entrar, obviamente, entonces nosotros no podemos, o sea, tiene que avanzar. Era una meta que no tenía en ese momento como actividad específica, pero que ya se tiene. En prevención de delitos en adolescentes tenemos la visita y el acompañamiento desde el programa de infancia y adolescencia a todas las entidades del sistema de responsabilidad penal. Es más, hacen articulaciones, pues la Secretaría hace articulaciones para mejoramiento y adecuación de esos espacios, también implementar garantía de derechos, entre otros. Ok, perfecto. Vamos a continuar con el siguiente eje, que está por acá. Oportunidades económicas para el desarrollo y la vida productiva de los jóvenes. Digamos que aquí ya, nosotros en algún momento estuvimos pegados, pero como te venía diciendo desde el primer momento y que la doctora Gloria también lo resalta, es que nosotros digamos que ya tenemos diferentes acciones con desarrollo económico, como una estrategia de creación de oportunidades laborales de empleo para todos, también desde la Secretaría de Desarrollo Social se apoyó con gestión de apoyo a proyectos productivos o emprendimientos a los jóvenes, se tiene 5 puntos 10 digitales en la ciudad, pues se lo hace el desarrollo económico, para recepcionar las hojas de vida, hacerles el acompañamiento y tengan una inserción laboral según su perfil. También tienen pues como acceso y fomento a una estrategia articulada para la red regional de emprendimiento, o sea, ellos se pueden inscribir allí y digamos que desde allí nos han venido, digamos que era una de las líneas que más estaba flojita, pero que a través de este proceso, espacios de promoción empresarial, también nosotros a través de la Secretaría realizamos actividades que también hacen que los emprendimientos de los jóvenes salgan y se muestren en las diferentes partes de la ciudad. Porque digamos que como tal, más que un retroceso, lo que no se haya hecho, creo que se han hecho muchas cosas y creo que somos una de las políticas que trata de verdad como de hacer acciones que beneficien a la población. Ok. Frente un poco a los retos que se han tenido, digamos que también cuando hicimos el taller con los jóvenes, pues ellos destacaban el avance en este eje y en el siguiente, que tiene que ver con todo el tema de, perdón, que está acá, ampliación de oportunidades artísticas y deportivas. Un poco si nos puedes contar qué acciones han Bueno, tenido a nivel general aquí en este componente, en este eje estratégico. Bueno, lo que te decía, digamos que la permanencia de un grupo, o bueno, las personas que trabajamos en comunidad sabemos lo difícil de la permanencia dentro de un proceso constante. Las ofertas están, pero muchas veces o por temas de comunicación, que no se difunde bien la información, que de pronto falta también de la administración como de poder dinamizar para que se enteren de las cosas, digamos que es algo de parte y parte, pero digamos que existen las escuelas de formación comunitaria, ¿sí?
escuelas de formación deportiva en diferentes disciplinas, porque una cosa es la recreación y otra cosa es las diferentes disciplinas que son totalmente gratuitas y los espacios son totalmente gratuitos. Entonces yo creo que, digamos que de pronto sí puede que como administración de pronto nos falta difundir un poco más, pero los espacios sí están abiertos. Y digamos que como lo viste en la reunión, no todos los chicos llegan, no todos los consejeros llegan, no todos los de la plataforma llegan. Entonces digamos que también es algo que es recíproco, lo que vengo diciendo, es que no solo es la administración respondiendo a la necesidad de 73.000 jóvenes, sino que también son los jóvenes que se apropian de sus procesos. Ok, perfecto. ¿Quieres agregar algo más en este eje? No, digamos que en el eje 4 hemos tenido que tener que ver con implementar y ejecutar programas de recreación comunitaria, se ha cumplido pues a la fecha, digamos que recreación es uno de los programas más persistentes, tienen campamentos juveniles, entre otros, ¿cierto? Entre otras actividades, aparte pues de las escuelas deportivas. Entonces digamos que ahí se tienen, pues digamos que que es un fuerte. En cultura, de pronto sí tenemos solo la banda sinfónica y capacitación de gestores culturales y artísticas, y que de pronto nos falta de pronto ampliar un poco más, porque digamos que Luismi ha abanderado un proceso desde la Casa de la Juventud con la estrategia Parque para Todos para enseñarles música, pero digamos que desde Cuerpo de Cultura pues no se han brindado como esos espacios, solo se hacen espacios como de proyectos y estimulación cultural y estímulos culturales. Ok, perfecto. Bueno, vamos a regresar acá. Quiero continuar con la siguiente pregunta que tiene que ver un poco y que lo han mencionado ustedes acá. Santiago, ¿Sí? qué pena, es que ahora me tuve que desconectar por algo. Estábamos en la articulación y Sí, así es. quisiera como Estábamos hablando un complementar poco. el tema de la articulación desde la instancia que es el Consejo de Política Social. Adelante, Eh, adelante, doctora Gloria. Entonces, digamos que uno pues con las dependencias, pero otro en el Consejo de Política Social está el ICB, está la Secretaría de todas las dependencias, prosperidad social, etcétera. Entonces, digamos que con la instancia máxima de política social, allí se logra hacer el seguimiento. En los consejos de política social, en la vigencia anterior casualmente, se logró que se presentaran 2 seguimientos de política pública ante el Consejo y obviamente ya con la nueva normatividad, la ley 1885, con el tema de consejeros se incluyó en septiembre, realizamos el Consejo de Política Social específico sobre el tema de articulación de acciones con los jóvenes. Para este año, ahora el 27 de marzo, tenemos proyectada la primera sesión del Consejo de Política Social e iniciamos con ese cumplimiento de la norma. Entonces, digamos que esa articulación ha estado presente en diferentes espacios. Ya con respecto a entidades adicionales, externas, privadas y otras públicas de la región, también se ha hecho, sobre todo en la oferta. En la Casa de la Juventud y en otros espacios en las diferentes comunas del municipio, el equipo de juventud programa actividades en beneficio de los jóvenes y el ejército, la policía, o sea, todas las entidades convocadas siempre llegan con su oferta de servicios, entonces eso moviliza que la articulación siempre ha estado presente. Digamos que yo no he escuchado casi nunca de que las entidades no asistan a estos temas, sobre todo de oferta y de acercar los servicios específicos a cada grupo poblacional en las comunas. Entonces, digamos que es como la generalidad del tema de articulación. Ok, perfecto. Doctora Gloria, mil gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Me gustaría consultarles ahora cómo ha sido la respuesta de los jóvenes, de las organizaciones juveniles, de las plataformas de juventud frente a este proceso de implementación. Mirándolo en esa línea de tiempo desde el 2014 hasta ahorita, ¿cómo ha sido esa respuesta? ¿Qué desafíos se han encontrado? ¿Qué retos? ¿Han estado satisfechos con los procesos de implementación? ¿Han escuchado ustedes quizás en los espacios de participación que algunos no están tan conformes? ¿Cómo ha sido ese proceso de respuesta de las y los jóvenes? Pues
cumple todas las, digamos, todas las características de participación. Igual, así como rota el personal de la dependencia, también rotan los jóvenes que participan. Entonces, ahora que llegó, por ejemplo, el nuevo Consejo Municipal de Juventud que se posesionó en diciembre, en enero, 5 de enero creo que fue, muy activos, muy pendientes de hacerle seguimiento a la política, de conocer el proceso, de cuestionar, incluso recibimos varios derechos de petición. Recuerdo que Daniela estuvo al frente de las respuestas y digamos que bastante expectativa. A partir de esa inquietud puntual que se empezaba a visibilizar, oficio va, oficio viene, una de las propuestas que yo le hice a Luis Miguel y a Daniela fue reunámonos con los consejeros, porque no es lo mismo explicar el proceso a contestarlo en un oficio. Entonces logramos hacer unas reuniones donde ellos conocieron cómo era el proceso, otras reuniones donde se invitaron a las diferentes dependencias y fue mucho más, digamos que se logró bajar esa expectativa inicial que estaba bastante alta en términos del incumplimiento. Siempre van a existir personas que no estén de acuerdo y nosotros desde lo social lo reconocemos, pero también reconocemos que existen unas personas que acompañan los procesos, que participan. Luis Miguel y Daniela son los que viven el día a día y saben las organizaciones juveniles que están allí presentes, que están participando y sobre todo que conocen de primera mano la dinámica. Un tema importante que ellos lo planteaban es que son demasiado jóvenes y si usted le pregunta, no sé con cuántas personas se habrá logrado reunir, pero si se logra hablar con 100, pues obviamente, aunque es una muestra, tampoco es la garantía de que se logre tener una imagen de lo que piensen los jóvenes del municipio. Entonces, es importante, digamos, que tener ese elemento que que se retomen los indicadores nacionales de juventud. Ahora pues, estamos próximos al proceso de rendición de cuentas de 2020 a 2023 y hay indicadores de juventud. Y uno de los temas importantes va a ser cómo logramos mostrar y visibilizar qué se ha hecho en estos 4 años. Y pasa lo mismo con la política. Solamente estamos en el momento de la política actual. ¿Qué está pasando con esos jóvenes en este momento? Entonces, si esta semana hubo un caso de un suicidio, pues obviamente la alerta está en ese tema y se desconoce los otros elementos, porque pues históricamente también cambia y no se logra ese efecto. Entonces, digamos que es una tarea que tiene la administración de fortalecer la comunicación, pero yo particularmente pienso que los esfuerzos tienen que ir encaminados a la garantía de derechos, no a contar que cumplimos con las metas. Entonces, son visiones diferentes, pero igual hay que cumplirle a todo. Entonces, si evalúan la política, claro, la evaluación siempre van a tener objeciones, siempre va a haber aspectos por mejorar. Nosotros mismos reconocemos que la política podría tener un presupuesto específico, pero cuando uno también conoce un poco y escucha las dinámicas de discusión en los consejos, los debates de presupuesto, los temas, uno ve que a veces no se cuenta con lo suficiente. Entonces, sí nos parece interesante fortalecer esa línea de mecanismos de cooperación externos que pudieran fortalecer y traer recursos para el municipio, porque los recursos del municipio realmente son insuficientes. Entonces, yo creo que desde esa línea sería mi planteamiento. Muy bien, te escuchaba mencionar un tema de comunicación y en las conversaciones que he tenido con los jóvenes de plataforma, de los consejeros y algunos de los que participaron en la asamblea, ha sido muy reiterativo el tema de la difusión de la política pública. Entonces, en esa línea me gustaría preguntarte cómo se ha generado ese proceso de promoción, difusión, dar a conocer la política pública de jóvenes, qué estrategias se han emprendido, qué campañas, cómo se ha gestado todo este proceso de difusión y cómo se abordó. Daniela, yo no sé si eso está dentro de la política, pero sí le ratifico digamos, desde la administración no ha sido difundir la política, se difunden los consejos, se difunden las instancias, el avance de la implementación, pero se difunde más la garantía de derechos, o sea, Secretaría de Educación publica que se aprobaron tantas becas, Secretaría de Salud, de Salud publica que el servicio amigable está en funcionamiento, que atendió a tantos jóvenes. Secretaría de Desarrollo Económico publica que se hizo una feria de empleo, o sea,
es más desde la acción y más articulado al cumplimiento de cada una de las acciones que encaminado a socializar el cumplimiento de la política. Digamos, en la difusión, yo creo que no hemos estado tan centrados en eso. Pues la verdad no recuerdo si está dentro de las líneas de política. Daniela me ayuda y que no la tengo acá como para leerle ese. Doc, nosotros, bueno, desde el plan de acción, bueno, cada año nosotros hacemos una visita a unos colegios, a unos establecimientos donde hay jóvenes junto con la personería. Vamos a casi todas las instituciones, hay 28 instituciones educativas y se les recuerda que existe una política pública. Digamos que también hemos hecho también estrategias como el componente social de la política pública es reforzar esas acciones, como tal lo que decía la doctora, que nosotros a veces reforzamos las acciones. Y está el sistema municipal de juventud, que muchas veces los chicos no llegan para saber, digamos que es la máxima rendición, o sea, como el máximo conjunto con el Consejo de Política Social, donde exponemos dónde está la política pública. Digamos que nosotros hemos intentado hacer la información, en las asambleas lo hemos repetido, en las mesas de concertación lo hemos repetido, en el sistema municipal de juventud lo repetimos, en el Consejo Político Social se rinde un informe frente a política pública. Digamos que nosotros hemos intentado por todos los medios como poder difundir que existe esta política pública. Es más, dentro de la página hay como un apartado, no sé, cierto, desde proyectos han creado como un apartado que tiene que ver con políticas públicas, que está hasta el documento. Ok. Bueno, Dani, muchas gracias. Quiero avanzar con la siguiente pregunta. Ya estamos casi en la parte final del instrumento, que tiene que ver un poco para conocer qué mecanismos jurídicos y qué mecanismos políticos ha adoptado la administración municipal para dar cumplimiento a esta política. Bueno, como mecanismos jurídicos, el primero pues fue la adopción por decreto. Doctora Gloria, ¿nos puedes decir el decreto, por favor, exactamente? No, yo hasta ya no me da la memoria. Entonces, Daniela, porfa, en reenviarle el dato del decreto, por buscarlo en el archivo que se lo debemos Sí, tener ahí. señora, yo ya busco el archivo acá en mi computador y se lo envío. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, digamos que la adopción por decreto de la política pública. Segundo, también la adopción por decreto de la Comisión de Concertación y Decisión y del Sistema Municipal de Juventud. Son decretos municipales suscritos por el alcalde que están allí documentados. Entonces, esos son mecanismos jurídicos específicos. El sistema de consejo, el CMJ, o sea, si bien las elecciones del CMJ como instancia de participación se realizan a nivel nacional por el tema de la registraduría, todo el tema de posesión y de acompañamiento sí se desarrolla ya desde el municipio. Entonces, ya son acciones específicas de orden gubernamental, donde se garantiza que las instancias tengan estos espacios, esta dotación y que estén, digamos, operando. Dentro de, como lo mencionaba ahora, ya en acciones políticas específicas, el cumplimiento de todas las reuniones conjuntas entre CMJ y Consejo de Gobierno, reuniones en Consejo de Política Social para analizar los temas de juventud y, digamos, todo el fortalecimiento que se ha hecho de todo el tema de juventud, los planes de acción, el incluir en el plan de desarrollo, o sea, son elementos que han quedado documentados, incluso en el plan de desarrollo quedó la meta, tenemos tres metas de producto en juventud y un indicador. El indicador es el seguimiento de la política, la Casa de la Juventud, el servicio de promoción y el servicio de atención. Digamos que en esas metas específicas está vinculado todo el componente de política pública que está allí visibilizado. O sea, cada uno de los momentos que tiene el municipio de Armenia ha garantizado estos reconocimientos y estos elementos jurídicos y políticos para tener allí. Ya a nivel, digamos que más político y digamos de manejo del alcalde directamente, se han propiciado espacios para que el alcalde además de las
instancias puntuales de las reuniones que obliga la ley, se tengan encuentros puntuales con el alcalde de diálogo, que digamos que eso fortalece la dinámica de comunicación allí y elementos a discutir. Creo que esos son como los generales. Ya Luis Miguel y Daniela pueden complementar. Gracias, doctora Gloria. Adelante, Daniela o Luis Miguel, quien quiera No, complementar. la verdad es lo que dice la doctora, para recordar que el decreto de la adopción de la política pública, pues en elementos jurídicos, es el 169 del 11 de febrero del 2015, ¿sí? Por el cual se adopta la política pública de juventud del municipio de Armenia 2014-2023, Jóvenes Construyendo Ciudad, ¿sí? En el desarrollo del título tercero de la ley 1622 del 2003. Eso serían como para complementar. Ok, perfecto. Luis Miguel, ¿quiere complementar algo acá? Podemos continuar. Pueden continuar. Vale. La siguiente pregunta me parece muy potente y quiero que por favor la piensen con calma, y es, ¿qué lecciones aprendieron de lo que funcionó de la política? Es la primera pregunta. ¿Y qué lecciones aprendieron de lo que no funcionó? De lo que ustedes han visto en estos años que no funcionó, definitivamente esto no funciona, y lo que sí funciona. Bueno, lecciones aprendidas, pues yo creo que muchas. Con esa pregunta que usted hacía de los indicadores y por qué no están en el... Porque no tienen cada acción un porque no indicador, porque en la tienen, matriz que yo recibí están todas las acciones, o sea, esa es una lección aprendida y que ya la ajustamos. Nosotros estamos este año, entre el año pasado y este año, formulando, actualizando 2 políticas y formulando 2 nuevas. Y en el proceso contractual que realizamos, que fue a través de convenios, incluimos que dentro de todo el componente del documento técnico que nos iban a entregar, nos incluyeran plan de acción con indicadores, incluso con presupuesto planteado. Entonces, digamos que es una lección aprendida y que digamos que ya lo hemos visto allí planteado. Sin embargo, nos persiste el mismo tema. O sea, lo que no funciona es el tema del presupuesto transversal y sigue siendo transversal. Hoy en día sigue siendo transversal para todas las políticas y no hay hasta la fecha, digamos, que una posibilidad de que tenga un cambio. Entonces, esa es una característica de una lección aprendida. De lo que sí funciona, pues la participación, o sea, que los jóvenes sean los que participen, que los jóvenes sean los que hayan asistido a las mesas, que sea la voz de los jóvenes la que quede visible allí. Eso, digamos que es una lección aprendida muy positiva en términos de cómo se construye una política pública. Otra lección aprendida es la presencia de la academia. Ha sido muy importante y de bastante, digamos, reconocimiento por parte de los jóvenes, pero también por parte de actores externos, como el Consejo Municipal, por ejemplo, el hecho de que la política no la formule, digamos, la administración municipal sola, sino que a través de un proceso de articulación con la academia movilice todo el proceso de participación, lo cual digamos que ha permitido tener también mucha transparencia en el proceso porque la institución pública, la universidad pública da digamos mucha tranquilidad a nivel de la región en términos de la confiabilidad de los procesos de diagnóstico, de acercamiento y de reconocimiento de las líneas estratégicas. Entonces, eso también es otra lección aprendida y es así, digamos, que la mantenemos con los avances, las mejoras que se retoman día a día, entonces esa lección es una lección aprendida. Otra lección aprendida de lo que de pronto no nos ha funcionado es tener un sistema fuerte de seguimiento de políticas públicas en el municipio. No lo tenemos. Digamos que estamos muy solos en términos de los que implementamos. La carga laboral que tenemos todos es demasiado alta y no queda tiempo para estos temas. Entonces, cuando nos llegan estas propuestas de tesis nos parecen muy interesantes, pero también nos interesaría mucho que estas propuestas desde las universidades nos ayudaran a formular eh, o a visibilizar cómo fortalecer el sistema de seguimiento, porque es una necesidad. O
sea, si se lograra fundamentar un sistema de seguimiento de políticas públicas a nivel territorial, pues obviamente los resultados serían mucho más visibles, serían permanentes, estarían disponibles. Yo entraría a la página y todo está publicado y no lo tenemos. Entonces, esa es una lección aprendida. Hemos estado en diferentes escenarios pensando en el tema, pero el seguimiento que tenemos actualmente es un seguimiento, yo le digo a los enlaces coquito, porque es básicamente una matriz de Excel lo que hacemos. Entonces, o sea, es la matriz que me enviaron a mí, así lo hace. Es una matriz de Excel donde tenemos una semaforización, donde pues no, tiene un sistema en términos de que se formula la matriz, se documenta desde los documentos de política, se valida con las dependencias, se aprueba, luego se le hace seguimiento semestral, se cruza con los planes de acción, se revisa y se valida la calificación, pasa planeación, o sea, todo el sistema está, pero nosotros digamos que reconocemos que podría ser mucho mejor y que tiene todos los elementos para mejorar. Entonces, el sistema de seguimiento, eso a futuro nos podría fortalecer, pero digamos que ahí, digamos, nos hemos visto cortos en términos de tiempo y de presupuesto. De otros temas que funcionen, las instancias son fundamentales. Que se tengan todas las instancias en el municipio. Armenia se ha sido reconocida y Luis Miguel, que ha estado en el tema de liderazgo juvenil, lo plantea. Armenia ha tenido ese reconocimiento de que reconoce la participación y que la posibilita y la garantiza. Entonces, eso es una lección aprendida no solo desde la formulación, sino en la implementación. Y el que lleguen nuevos jóvenes y que lleguen preguntando es muy chévere porque oxigena el proceso, porque nos alerta qué puede faltar, porque los que llevamos más años, que ya estamos ahí, pensamos que está todo bien y no, cada vez que llega alguien nuevo pregunta y vuelve y nos activa la posibilidad de mejorar. Entonces, para mí ese es un tema que ha funcionado muy bien, la participación, incluso la rotación y el cambio de jóvenes permanentemente, eso ha funcionado muy bien. Y otra lección aprendida que ha funcionado mucho es tener jóvenes en las instancias de toma de decisiones, por ejemplo, en el consejo, como lo mencionaba. Entonces, cada vez que llevamos un tema de juventud, obviamente los 3 que fueron consejeros de juventud siempre están listos para apoyar esa dinámica. Entonces, es lograr todo el marco de toma de decisiones y de gobernabilidad para la política. Creo que son como temas allí, pues, grandes que se pueden mencionar. Perfecto, muchas gracias, doctora Gloria. Daniela, Luis Miguel, algunas de las lecciones de lo que han aprendido, de lo que no funcionó y de lo que funcionó en este proceso de la política pública. No, pues yo creo que lo que dijo la doctora redunda todo lo que puede haber funcionado y no funcionado. Muy bien. ¿Y Luis Miguel? ¿Algún aporte adicional? Bueno, creo que Luis Miguel sigue teniendo problemas de conexión porque no lo escuchamos. No lo estamos escuchando. Muy bien. Entonces, vamos a finalizar. Yo sé que ya lo hemos hablado y en este espacio ya se ha comentado, pero me gustaría finalizar con la última pregunta que tenemos preparada, que tiene que ver con lo siguiente. Si pudiera realizar algún cambio en la política, en esta política que estamos observando, ¿qué recomendaciones y qué propuestas realizaría? Independientemente si luego las vaya a adoptar la administración o no, ¿qué recomendaciones o qué propuestas realizaría usted para este tema de la política de jóvenes? Bueno, pues igual la política la tendremos que en el nuevo plan de desarrollo actualizar. Quiere decir que vamos a tener un diagnóstico reciente, entonces ese diagnóstico pues es una necesidad. Yo pensaría que actualizar el diagnóstico permite que los programas se fortalezcan, entonces esa sería una recomendación. Qué pena, doctora Gloria, qué pena, me parece importante ese comentario. ¿Actualizar el diagnóstico de la situación de los jóvenes? Sí, claro, sí. Sí, porque pues obviamente en 10 años han cambiado muchas cosas, nomás en los últimos 2 años han cambiado muchas cosas, entonces
¿Qué es lo que pasa? Que uno quisiera actualizar los diagnósticos todos los años, pero los presupuestos no dan. Entonces, muchas veces se prioriza, yo invierto en actualizar el diagnóstico o invierto en implementar programas, pero si no actualizo los diagnósticos, no sé si los programas son efectivos. Entonces, ahí está, digamos que la discusión a nivel territorial, pero sí, obviamente nosotros retomamos y aunque el diagnóstico de la política desde hace 10 años, cada 4 años tenemos actualización de los diagnósticos para formulación de plan de desarrollo, si el componente de juventud está. Entonces, digamos, es cruzar más realizar una trazabilidad más fuerte con la formulación de planes de desarrollo y para fortalecer el tema de diagnóstico en política pública. Esa sería una. Y yo le cambiaría una cosa, pero la verdad no sé si los demás estén de acuerdo. Adelante, así no la adopte la administración. Esto solo es para fines académicos. Igual, no, lo que yo he visto de las políticas públicas, o sea, en este momento nosotros tenemos 6, vamos a tener 8 políticas públicas y son unas políticas públicas para mí demasiado ambiciosas. Yo pensaría que las políticas públicas para que realmente sean efectivas deberían ser mucho más concretas en términos de definir unas metas muy puntuales, muy específicas que realmente sí sean cumplibles en 10 años. Y eso no digamos que no se logra en la dinámica de la participación porque obviamente cuando se abre una discusión de formular política pública queremos que quede todo y queremos que quede pues absolutamente y todo es muy importante, pero cuando hacemos los seguimientos ya desde el sistema de seguimiento es insuficiente. Entonces, no sé, ya ustedes que tienen de pronto más experiencia en temas de políticas públicas nos pudieran mirar cómo lograr priorizar y que lo que quede realmente formulado en las políticas públicas realmente tenga esa posibilidad de cumplimiento, porque hay muchas cosas que definitivamente no se van a lograr y vamos a terminar los 10 años. Acabamos de terminar, por ejemplo, política pública de discapacidad y nosotros internamente nuestro seguimiento dice que llegamos al 80%. Le preguntamos a la comunidad y dicen que no hicimos nada, que nadie conoce, que nadie sabe, lo mismo que estamos discutiendo ahora, porque se le preguntaron a 10 personas y esas 10 personas casualmente no conocían la política. Entonces, es una visión bastante compleja de hacerle seguimiento. Yo pienso que si una política se formula con unos temas puntuales, concretos, importantes, pero muy concretos, pues obviamente tendría mayor impacto que poner todo, porque pues a veces cuando uno pone tantas cosas, al final en cuál me enfoco, cuál es lo más urgente, voy haciendo de a poquito de todo. Entonces, esa es, digamos, que una visión ya más personal, pero pues la política pública es de mayor trascendencia. Entonces, esos dos temas, digamos, que los planteo allí. Y obviamente, pues lograr ponerle presupuestos, pero pues esa no depende de nosotros. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora Gloria. Daniela, frente al tema de recomendaciones o propuestas, ¿qué ajustes o cambios haría de esta política? Digamos que la situación diagnóstica, porque digamos que hemos tenido una transformación, recuerde que con la llegada de las nuevas tecnologías, pues los jóvenes tienen un acceso a la información de una manera pues impresionante y que después de una pandemia tenemos situaciones en salud y en salud mental propiamente que alertan, ¿cierto? Entonces, como más que todo en lo que decía la doctora, en el diagnóstico, ¿sí? Por cómo está el contexto de los jóvenes. Seguir teniendo en cuenta la participación de las voces de los jóvenes, ¿cierto? Que sean ellos mismos los que también aporten a la construcción y la articulación con la academia es fundamental, porque pues presupuesto ya es algo más de voluntad. Ok, perfecto. No sé si Y de pronto... actividades realizables, que sean realizables, por lo que decía la doctora Gloria, a veces es imposible, porque plantean cosas muy, pues no sé, que se salen de los esfuerzos humanos. Ok, que son como, ¿quieres decir como que son muy amplias, muy generales? Sí, que no, y que Ambiciosas. sí. Vale, perfecto. ¿Algo más? No, de mi parte no. Luis Miguel, de pronto si está con nosotros. Bueno, yo creería, ¿y me escuchan? Sí, te escuchamos. Otra vez, de Sí, nuevo. Bueno, yo creería que eh, algo muy importante que nombraba la doctora Carrillo es todo el tema de que las políticas públicas o precisamente esta ojalá adopten
sea más concreta. Y el tema de la desinformación en los jóvenes con respecto también a este tema de políticas públicas. Porque cuando la gente piensa o los jóvenes o muchos líderes que no conocen estas políticas públicas desde el desconocimiento creen que esta es la solución pues de los problemas focales de ellos y que la obligación de las administraciones y eso es a través de estas políticas públicas ya solucionar todas las problemáticas sin ellos también estar involucrados, porque creo que la efectividad de la política pública y este tema donde hay que empezar a trabajar es la que se involucra no solo la administración, pero aquí también deben involucrarse los jóvenes para que esas políticas públicas sean efectivas. Entonces, yo le cambiaría que el tema sea que es una corresponsabilidad, no solo de la institucionalidad, porque finalmente la política pública es una hoja de trabajo, es una hoja de ruta de las problemáticas, en donde también todos los actores, no solo institucionales, sino sociales, deben empezar a actuar, porque ahí es donde entra el tema de que si van y le preguntan a jóvenes que si la conocen, dicen que no, pero ahí es donde yo voy al ejercicio que pasaba con el Consejo Municipal de Juventud. Acaba de salir el expositor de decirles que es el Consejo de Juventud, qué hacía, y entraba la otra persona y les decía, ¿ustedes saben qué es el Consejo de Juventud? Y todos decían que no. Entonces, ahí también es donde, digamos que estos diagnósticos y estas evaluaciones han fallado, porque a veces ni siquiera es el problema la institucionalidad, sino que es la misma corresponsabilidad de los mismos jóvenes que no se apropian de esos espacios. Muchas gracias. Bueno, a ti, muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, muy bien, ya finalizamos con este ejercicio. Doctora Gloria, quiero agradecerle por su tiempo y por su espacio. Sabemos que tiene muchas ocupaciones y pues 2 horas de hoy son tremendas para todo lo que tiene que hacer. No sé si de pronto la doctora Marta Lucía quiere finalizar con algún comentario. No, muchísimas gracias a ustedes por todos los aportes y todo lo que nos comentaron respecto a lo que Gloria decía de poder aportarles, ayudar en el diseño de indicadores. Es que eso sí, pues es un trabajo técnico relativamente grande e importante, porque el trabajo técnico de diseño de indicadores pues implica sentarse, claro, lo que ustedes dicen es cierto, cuando se hace el diseño de la política es el mejor momento para hacer los indicadores, no a posteriori, pero bueno, cuando no se están y hay que hacerlos a posteriori, pues hay que combinar dos cosas. Por un lado, las acciones, para uno poder decir, bueno, la acción dice eh, espacios de convivencia familiar y promover los espacios de convivencia familiar y comunitario. Entonces, si es promover los espacios de convivencia familiar comunitario, ¿qué acciones se hicieron para esa promoción y cómo podemos medir esas acciones para ver si se promovió la ciudad? ¿Sí? Entonces hay que empezar, digamos, como desde lo más chiquito para poder apuntar a lo más grande. Ahora, la otra cosa que hay que combinar es, bueno, esto ya lo tenemos, ¿y dónde sacamos la información? ¿Quién nos da esa información? No, pues un registro que nosotros llevamos. No, pues tenemos que pedirle la información. Me voy a inventar al ICBF. No, nos toca pedirle a esto. Sí. Entonces siempre es un trabajo bien engorroso, sin duda, engorroso y largo. Y en ese sentido, pues generalmente eso sí, pues es un trabajote, un trabajote. Trabajote. Y ahora como si van a hacer un proceso de reformulación de la política, seguramente con el cambio de administración, pues ahí sería como el momento en el rediseño de la política, eh, poder de una vez, a ver, yo les dicto a los estudiantes introducción a política pública en la carrera y siempre les pongo que hace parte del diseño de la política el diseño de los indicadores de seguimiento y evaluación, porque si no quedan ahí, lío completo después, porque entonces ustedes se ven a gatas, tienen que irse a ver qué información, a ver qué le metemos a esto, pues que nos dé algo de sentido. Y a veces la información disponible no tiene sentido para uno poder reportar pues la acción, el eje estratégico, la línea programática y el eje estratégico, pues eso es complicadito. Bueno, pero yo les quería solamente decir eso y decirles que muchísimas gracias por estas 2 horas, pues es un lujo lo que ha tenido aquí don Dayan Santiago. Y pues un abrazo, yo soy la directora del Observatorio Javeriano de Juventud, cuando necesitan algo con mucho gusto, ahí podemos
por los laditos ayudarles en cositas o hacer alianzas con ustedes para poderles cooperar en temas que les parezca interesante. Un abrazo a todos y a todas. Gracias a todos. Bueno, a ti muchas gracias, doctora Marta. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora Gloria, a Daniela, Luis Miguel, por todo su tiempo y disposición, El pobre Luis Miguel que tuvo que estar luchando, ¿cierto? luchando en conectarse y volverse a conectar Con, y con aquello de ingresar. la conectividad. Así que de verdad que mil gracias por el tiempo y la disposición. Santiago, muchas gracias de parte de la alcaldía. Muy interesante que cuando tengan los resultados nos los compartan y estamos seguros que nos van a dar posibilidades interesantes para fortalecer la dinámica de la administración pública que a veces en el día a día nos dedicamos mucho al hacer y que muchas veces queda poco tiempo para este tema de seguimiento. Entonces es muy importante que desde la universidad se haya priorizado este tema y estaremos lo más seguro muy atentos a recibir con toda la oportunidades, sus recomendaciones y ojalá podamos implementarlas a nivel territorial. Muchísimas gracias, quedamos en comunicación. Daniela, recuerda enviarle los decretos de la mesa de concertación Sí, y sistema, que son otros temas de la parte instrumentos de apoyo, claro. allí como Daniel, como soporte. Igual, cualquier inquietud, pues con Daniela o con Luis Miguel o nosotros estamos siempre atentos para lo que se necesite. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Bueno, vamos. Bueno, no, claro que sí, ya te envío Chao, entonces la Dani. información. No te Bueno, despediste. bueno, hasta luego. Cuídate Chao. mucho. Chao. Bueno.